sea propicio a nosotros. Bendito Dios y Padre nuestro, tu nombre sea entre nosotros, Señor, puesto bien en alto. Tú eres el Señor, el Dios de todo el universo. Señor, tú eres el creador, pero también el sustentador del universo. No se mueve una partícula en el universo sin tu poder, sin tu permiso, pero incluso cada partícula es sustentada y existe por ti. Señor, tú eres digno de toda nuestra adoración. Tú eres completamente santo y nosotros, siendo pecadores, podemos acercarnos a ti por medio de ti. Bendito seas, Dios y Padre, por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él, Señor, tenemos confianza. En Él confiadamente podemos acercarnos al trono de gracia y hallar allí oportuno socorro. Socórrenos en esta mañana, auxílianos. Bendito Dios, toda la semana expuestos al mundo, toda la semana alejados en cierta manera de la comunión de los santos, alejados de este glorioso día, pero bendito seas por este día. Bendito seas por un día para ti completamente. Señor, todos los días nosotros vivimos por ti y para ti, pero este día es especial. Este día, Señor, la comunión es especial, la adoración a ti es especial, la consagración a ti es especial, e indudablemente con resultados especiales. Te imploramos por esos resultados especiales para bien de tu gloria y para bien de nuestras almas. Auxílianos en esta lección, en esta exposición a tu palabra, Señor, para que nosotros conozcamos mejor la verdad y a tu persona y también a nosotros mismos. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Hoy vamos a abordar el tema de la recepción de la Cena del Señor. Creo que ya todos saben que estamos en el capítulo 30, estudiando el capítulo 30 de la Confesión de Fe del Hombre de 1689, la Confesión de Fe Bautista de 1689, que aborda en este capítulo 30 el tema de la Cena del Señor. Hoy, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar los últimos dos párrafos de esta confesión de fe. Estudiaremos los dos últimos párrafos de la confesión. Y ellos dos abordan el tema de la recepción. ¿Quiénes deben recepcionar? ¿Quiénes pudieran tomar la cena del Señor? ¿Pueden los inconversos, los no cristianos, tomar la cena del Señor? ¿Pueden todos los cristianos tomar la cena del Señor? ¿Y qué de los creyentes que tienen algún pecado? ¿Deben tomar la cena o no deben tomarla? Deben ser, cuando decimos creyentes, ¿a qué tipo de personas nos estamos refiriendo? ¿A todo el que dice Señor, Señor? ¿O a aquellos que se comprometen de verdad con una iglesia local? Aquellos que están comprometidos, que son discípulos del Señor y lo demuestran no solo por sus palabras, sino por sus hechos. ¿Quiénes son esos creyentes que deben participar de la cena del Señor? Deben ser los creyentes que tienen solo una buena reputación, o sea, tienen una vida piadosa, visible, y todo el mundo. ¿Y quién va a valorar eso para dar la cena o no? ¿Cómo debe ser descrita o definida la cena que nosotros como iglesia local practicamos? Me refiero a un término ya que algunos conocen, otros no, pero nosotros practicamos, creemos y practicamos en nuestra iglesia local una cena abierta, cerrada o restringida. Ya yo sé que esos son términos un poco técnicos, pero van a saber hoy, Dios mediante, qué cosa es una cena cerrada, o cuando una iglesia practica una cena cerrada, cuando practica una cena abierta,
y cuándo una cena restringida. Y vamos a ver cómo nosotros vemos que debemos practicar la cena del Señor, si abierta, cerrada o restringida. Veremos. Entonces, vamos a comenzar viendo el párrafo 7 y vamos a ver allí, en relación a la recepción de la cena, vamos a ver los beneficios de una recepción digna, los beneficios de una recepción digna. De esto trata el párrafo 7 y vamos a darle lectura. Recuerden que por el momento, mientras tengamos electricidad, tenemos un auxilio aquí. Los que no tienen confesión de fe pueden ver aquí está el párrafo 7 del capítulo 30 de la confesión, y dice de la siguiente manera, dice así: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles en esta, también reciben y se alimentan entonces internamente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritualmente, de Cristo crucificado. O sea, vamos a un poco metabolizar esto. Los que reciben dignamente esta ordenanza, los que reciben la cena del Señor dignamente, tanto el pan como el vino, participando externamente de los elementos visibles. ¿Cuáles son los elementos visibles? Pan y vino, ¿verdad? Ajá. También reciben y se alimentan entonces, aunque ese alimento que reciben es interno, es por la fe, ¿verdad? Y también, pero también de una manera real y verdadera. Se alimentan. ¿Se dan cuenta del énfasis de los autores de la confesión? Los que reciben dignamente la cena del Señor, que hay ciertas personas que son los que reciben dignamente esa cena. Esos que reciben dignamente la cena se alimentan real y verdaderamente, internamente, por la fe. Y hay otra palabra que define ese tipo de alimento. Hay una palabra que es espiritualmente. Internamente reciben ese alimento, lo reciben por la fe, lo reciben espiritualmente, pero de manera real y verdadera. O sea, se alimentan verdaderamente. Y entiéndanse por alimento como una palabra metafórica. Se alimentan así como nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, así nos alimentamos también de la cena del Señor. Nos alimentamos de Cristo por la fe. Nos nutrimos de Él. Nos identificamos más con Él. Ya estamos, eso es lo que están diciendo los autores de la confesión aquí. Los que reciben la cena del Señor dignamente, estos realmente se alimentan, verdaderamente se alimentan. Ahora, no carnal ni corporalmente. No están comiendo de Cristo, no están comiendo corporalmente a Cristo. Eso es una barbaridad que ya explicamos, ¿verdad? El domingo pasado. Pero sí, de una manera real y verdadera, de manera espiritual, nos estamos nutriendo por la fe. Nos estamos nutriendo de Cristo. Fíjense, ¿se nutren de quién? De Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. Nos beneficiamos, todos los que participan dignamente se benefician del Cristo crucificado y todos los beneficios de su muerte. Yo creo que no haya que mencionar los beneficios de su muerte. Gracias a su muerte, allí en su muerte Él dijo: consumado es. Él pagó el precio por los pecados de todo su pueblo. Entonces imaginen todos los beneficios de esa muerte expiatoria del Cristo, pues nosotros nos beneficiamos, nos alimentamos y participamos una vez más creyendo en Cristo, una vez más mirando a Cristo, una vez más recordando la muerte de Cristo en lugar de nosotros, una vez más nos alimentamos. Usted dirá: oh, ese alimento importante. Sí, es tan importante ese alimento como el alimento que estamos ahora mismo recibiendo por la palabra de Dios. Y usted dirá: es eso, la importancia no es mayor. No, cuidado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de la cena, porque algunos le atribuyen un misterio a la cena. Nosotros tenemos que tener la cena en su lugar. Si usted la maximiza
está cometiendo un error si la minimiza también. Ya la cena nos alimenta espiritual, nos nutre de todo, porque estamos recordando que Cristo murió en nuestro lugar, que Cristo dio su cuerpo por nosotros, que dio su vida por nosotros. Lo estamos recordando. Y siempre, siempre, siempre que usted recuerde eso, hermano, usted se está nutriendo por la fe de Cristo. Usted se está nutriendo por la fe de Cristo. Allí está la importancia de la cena. Todos los beneficios de su muerte están siendo administrados a nosotros nuevamente. Ahora, miren cómo termina el párrafo. El cuerpo y la sangre de Cristo estando entonces, no corporal ni carnal, sino espiritualmente en la cena, ya presentes en esa ordenanza, están presentes en esa ordenanza para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. De la misma manera que para tus sentidos externos está el pan, está el vino, así mismo está Cristo espiritualmente por la fe y para la fe en los creyentes. Ya como un memorial. Usted está teniendo una identificación sensorial del pan. Esa sensación sensorial debe llevarlo a recordar el cuerpo de Cristo. Usted está percibiendo sensorialmente el vino, esa reacción sensorial que ya no es solamente un recordar la muerte del Señor. Usted diariamente, todos los días, cuando se expone a las Escrituras, cuando no se expone a las Escrituras, cuando usted está orando, cuando usted está viviendo, usted debería recordar el Evangelio, o sea, la muerte de Cristo por ti en cada momento del día. Y eso lo nutre a usted, lo alimenta a usted. Ahora, a Dios le plugo que tú recordaras el Evangelio de otra manera, de una manera, pudiéramos decir, especial. En su día, con su pueblo, en la iglesia. Y eso fue por medio de probar, comer el pan, un pan común, pero santificado para Él, comiendo ese pan que usted recuerde también, mientras usted degusta, muele ese pan, que usted recuerde el cuerpo del Señor dado por ti. De la misma manera con el vino. Eso es lo que nos está diciendo aquí, lo que nos están diciendo los autores de la confesión es que hay un gran beneficio, un real beneficio, una alimentación real y verdadera cuando participamos dignamente de la cena del Señor. Ahora, yo quisiera, o todos quisiéramos seguro, ver si esto que dicen los autores de la confesión es lo que exactamente enseña las Escrituras, porque para hacerlo de verdad propio, para nosotros decir realmente, cuando uno toma la cena del Señor, uno participa de vida espiritual, realmente se alimenta de Cristo verdaderamente. Así que esto dicen los autores de la confesión. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver, porque ellos plantean aquí que los que participan dignamente se alimentan real y verdaderamente de Cristo y todos los beneficios de su obra, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, vamos a 1 Corintios 11:28 y la vamos a tener aquí también. 1 Corintios 11:28, usted lo puede buscar en su Biblia, por aquí lo tenemos por el momento. Quiera Dios que sea por todo el momento, ¿no? Dice así, 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Usted se da cuenta que el apóstol quiere que usted coma, que se beneficie de esto. Pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo y coma. No dejes de hacerlo porque tiene un gran beneficio. No dejes de hacerlo porque tiene un gran beneficio. ¿Usted recuerda a quién se le dijo esto? Se le dijo a los corintios. Y se le dijo a los corintios después de reprenderlo por tomar mal, de manera indebida la cena. Y luego le dice, ustedes la han tomado indebidamente, indignamente, pero por favor, tómenla dignamente porque es necesario que la tomen. Pruébense a sí mismo, primero, examínense a sí mismo, pero tomen el pan y tomen la copa. Vamos a ver qué dice Juan. Fíjense, vamos a ir a un pasaje donde Cristo habla muy metafóricamente, pero vamos a encontrar o vamos a identificar la metáfora
Porque de hecho, una de las cosas que Cristo condena mientras está hablando en Juan 6 es que algunos malinterpretan sus palabras. Así que no malinterpretemos las palabras de Cristo y entendamos lo que Cristo nos está enseñando, nos está diciendo con sus palabras. Juan 6, vamos a leer una porción grande de Juan 6, pero vamos a leer algunos textos que son claves para entender todo el contexto. Pudieras después, en tu estudio individual, exponerte a la lectura de este texto para que vean cómo Cristo habla de Él como el pan de vida. Miren cómo dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿verdad? ¿Cuál es ahí? ¿Cuál es la obra de Dios y qué es lo importante? Algo que nosotros sabemos, que lo dice toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento de manera más clara y concisa: creer, ¿verdad? Creer. El justo por la fe vivirá. Es creer. ¿Hay que comerse a Cristo? No, es creer. Es creer. Y Jesús lo dice aquí: esta es la obra de Dios. Lo que Dios quiere, lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con el objetivo y para bien de su nombre y para bien de su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere? ¿En qué podemos resumir toda la obra de Dios? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer en el que Él ha enviado. Creer en el que Él ha enviado. Creer. Ahora, Jesús le dijo, verso 35, saltamos al verso 35 en Juan 6, y dice, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Fíjense que aquí no habla nada de comer, venir a Él, ir a Cristo, acercarse a Cristo por la fe, porque es la única manera. ¿Cómo tú puedes ir corriendo ahora a la diestra de Dios? ¿Cómo te puedes acercar y abrazar a Cristo a la diestra de Dios? Por la fe. Solamente así. Solamente así, mirándole a Él. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí, ¿qué cosa? Cree, no tendrá sed jamás. Fíjense, está hablando de hambre, de sed, pero está hablando de creer, de ir a Él. Ahora, Él sigue diciendo, verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Creer. Que cree en Él tiene vida eterna. No el que pertenece a la Watchtower, no el que pertenece a Iglesia Bíblica de Jesucristo, no el que viene aquí los domingos, no, el que cree en el Hijo, el que cree en el que Dios ha enviado, ese tiene vida eterna. ¿Ya? Ahora, Jesús va a comenzar a hablar en otros términos. Pero, recuerden, esos términos solamente van a reforzar lo que Él ya dijo: creer en Él, venir a Él. ¿Ya? Pero miren en qué términos usa ahora el creer y el venir a Él. Dice así, verso 48: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo es eso? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Se dan cuenta que los judíos estaban equivocados? Que estaban cogiendo, como dice un dicho por lo menos cubano, el rábano por las hojas. ¿No hayan escuchado el dicho? Pues yo soy el único guajiro que hay aquí. Parecido. Pero que no. Mira que yo he hecho un estudio demográfico en Colón y casi todo el mundo viene del campo. Cuando tú echas para atrás una o dos generaciones, todo el mundo era de San José, de la Luisa, de los campos. Pero bueno, no se preocupe, no vamos a hacer esa pregunta aquí. Pero tomar el rábano por las hojas es tomarlo de manera indebida, parece. Yo nunca he arrancado rábano, pero parece
que si lo cogen por las hojas no es la mejor manera, parece que se quedan abajo. No sé, quizás hay que cosechar rábano escaldando, ¿no? Liberándolo bien la tierra. O sea, es una manera indebida, no se debe coger por las hojas. Y estos judíos pensaban que Jesús estaba hablando de comer su carne de verdad, pero estaban equivocados. Jesús estaba hablando de alimentarse de él, ¿verdad? Sí, pero recuerden, ¿de qué estaba hablando realmente? Creer. Alimentarse de Cristo es creer en él. Pero hay que saber que Cristo dio verdaderamente su cuerpo por nosotros. Fíjense cómo sigue diciendo Jesús, verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Usted recuerda lo que hacemos en la cena? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces, nosotros estamos comiendo a Cristo. Ahora, ¿estamos comiendo a Cristo? La carne de Cristo. No, nos estamos apropiando, estamos recordando, estamos viniendo a Él, estamos creyendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esto es comer a Cristo verdaderamente. El que come mi carne, verso 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo es eso? El que cree en Él, el que cree que Él murió en lugar suyo, el que cree que su muerte, su sangre es su muerte, el que cree que su muerte es para vida de Él, es en lugar de Él, ese tiene vida eterna, ese resucitará en el día postrero, si es un ungido, ¿no? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, creer en Él de verdad, eso es vida eterna. Creer en su muerte expiatoria en lugar del hombre, eso es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, es importante no perderse en las figuras, sino entender las figuras. Porque fíjense que Jesús dice que hay que comer su carne, luego dice que hay que beber su sangre, luego dice que hay que comer de ese pan. Por fin, Jesús, pan, carne, sangre, ¿qué comemos? Jesús lo que está haciendo es reforzando. Uno puede nutrirse de Él verdaderamente si cree en Él verdaderamente. Mire lo que dice 1 Corintios 10:16. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. A ver, indudablemente el apóstol está hablando del pan de la cena, ¿verdad? Y del vino de la cena. Sin embargo, él dice que esa copa, que es vino, es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, cuando nosotros estamos bebiendo de la copa dignamente, un verdadero creyente está tomando vino en memoria de Él, en memoria de su muerte, está teniendo, lo que dice el apóstol, está teniendo comunión con la muerte de Cristo. Está recordando que la muerte de Cristo fue en su lugar. Está recordando que Jesús tuvo que dar su vida, tuvo que entregar su vida, su sangre, en lugar nuestro. Estamos teniendo comunión, estamos acercándonos a común unión, acercándonos a la muerte de Cristo. Dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos y que luego comemos
no es la comunión, no es comunión con el cuerpo de Cristo. No tenemos ni podremos comernos su carne, ni beber su sangre. Eso no lo podremos hacer jamás. Pero sí podemos participar en su muerte, en su entrega de su vida, cuando nosotros por la fe nos apropiamos, creer en Él. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él tiene comunión con Él y con el Padre. Eso es lo que nos dice la Biblia, y eso es lo que nos está diciendo los autores de la confesión. Lo que nos dicen los autores de la confesión es: los que toman de la cena del Señor dignamente, o sea, recordando sus pecados, recordando la obra de Cristo, estos participan de verdad, comen del Señor de verdad, no de una manera corporal, pero sí espiritual, sí real, sí verdaderamente comen de Cristo, se alimentan de Él por la fe. Es lo que están diciendo. Así de sencillo. Bien. Vamos al segundo párrafo que nos va a ocupar hoy, que es el último párrafo también de este capítulo, el párrafo 8. Y este no trata, aunque trata con el tema general de la recepción de la cena. Vamos a ver ahora aquí las responsabilidades de una recepción de la cena indigna. Recuerden, el párrafo 7 trata con los beneficios de una recepción de la cena digna, de una recepción de la cena correcta. Y cuando y el párrafo 8 ahora trata con la responsabilidad de la recepción indigna. O sea, aquí vamos a tratar con una recepción que no se debe hacer. Vamos a ver qué dicen los autores de la confesión en este párrafo 8. Vamos a leerlo, lo pueden tener ahí. Yo, por amor a los que no tienen confesión de fe, voy a leerlo aquí. Dice así: todos los ignorantes e impíos. Todos los ignorantes e impíos. Por cierto, ignorante e impío está definiendo a un mismo tipo de personas, no a dos tipos, al mismo. Los mismos que son inconversos, no creyentes, que no son píos, son impíos, no son piadosos, son impíos. Son los mismos que son ignorantes. Es interesante, pero la fe lleva necesariamente un conocimiento. Aunque tú puedes tener un conocimiento aquí y no tener fe, y una muestra de eso ustedes conocen aquí, tenemos ejemplares aquí, pero de hecho ignoran internamente y espiritualmente a Cristo. Los que son ignorantes, los ignorantes e impíos, como no son aptos para gozar de la comunión con Cristo, no son aptos de gozar de tener comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor. Y mientras permanezcan como tales, mientras sean inconversos, ignorantes, impíos, no pueden participar de estos santos misterios, ni pueden ser, fíjense, ni pueden ser admitidos. O sea, se supone que alguien le tiene que dar la cena, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí se les dice a ellos que no deben participar, pero se les dice a aquellos que administran la cena que no se les debe dar. Fíjense que aquí se está señalando a dos responsables, ¿verdad? Primero, los ignorantes e impíos se les dice que no deben participar, no pueden participar. Pero si ellos quisieran participar, hay alguien que se la tiene que dar, se la tiene que administrar, los elementos. Miren, tomen los elementos. Bueno, dice, ni pueden ser admitidos en estos misterios, ¿verdad? Sin que esto sea un gran pecado contra Él. Y ese Él con mayúscula, espero que todo el mundo entienda que es Dios. Es más, todo aquel, por cierto, ese Él es Dios y ese Él es Cristo, ¿verdad? Que es de quien se está hablando aquí. El Señor, la mesa del Señor.
Pero bueno, esta aclaración es válida también. Es más, todo aquel que reciba estos misterios indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Fíjense que esta última parte que acabo de leer ya no habla solamente de este grupo de personas, ignorantes e impíos. Ahora habla de todo aquel. Todo aquel incluye también creyentes, o al menos personas que se creen creyentes, o al menos todo aquel que está y participa. Dice, todo aquel que reciba estos misterios indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Ajá. Entonces vamos allá. Fíjense, este párrafo trata sobre la responsabilidad de una recepción indigna. Ahora, vamos a ver primero que esa recepción indigna puede ser por los que son abiertamente inconversos. O sea, son personas no cristianas, no se hacen cristianos, ellos no tienen ningún problema con decir yo soy un pecador, yo soy un impío, no hay temor de Dios en mí, todos saben que yo no soy cristiano. Ahora, estos que abiertamente son inconversos, ¿deben tomar la cena? ¿Qué dicen los autores de la confesión? No. Ellos no pueden participar de la cena, porque no tienen comunión con Cristo, porque no deben participar de esto, porque ¿cómo van a participar si no conocen a Cristo? ¿Cómo van a recordar a Cristo? Si no tienen comunión con Él, ¿cómo van a recordar esa comunión? No deben participar ahí. Ahora, ¿qué dice la Escritura en relación a esto? Más de lo que yo estoy diciendo. Mucho más de lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Incluso más de lo que dicen los autores de la confesión. Ellos solamente resumen lo que dice la Escritura. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Como por ejemplo, todos hemos leído este texto y lo hemos usado indistintamente en distintos contextos también. Lo hemos aplicado. Y es Mateo 7:6, donde se nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Indudablemente aquí está hablando de dos animales de manera metafórica, ¿verdad? Aquí hay un principio. Hay animales que son indignos, sucios, el cerdo, y en este caso el perro, que en las Escrituras una y otra vez se toma como un animal un poco sucio, aunque algunos duermen con perros. Son un poco sucios los perros porque vomitan y van al vómito. ¿Recuerda? La Escritura habla de eso. Bueno, aquí se está tomando ese tipo de perro que en la sociedad judía no eran los perros que eran criados en casa, los que se tratan aquí, sino los perros que vivían en los basureros, esos perros que a veces están en las calles así descuidados, que hace muchos años en toda sociedad existen ese tipo de perros así, que comen todo tipo de desechos, se meten en la basura y comen de todo. Y los cerdos que todos conocemos, usted los lava, pero ellos van, hacen caca y se tiran encima del estiércol. De eso se trata. ¿Cómo tú le vas a tirar perlas o algo limpio, santo, a estos animales sucios? Imagínense que usted le dé la cena del Señor, que es pan y vino, pero con el cual estamos recordando la muerte del Señor por nosotros. O sea, solamente mirando este principio nos debe llevar clarito a la decisión de que la Escritura aparta lo santo de lo profano, ¿verdad? Por ese principio nada más no debemos dar la cena a los inconversos. Pero además tenemos un principio todavía que es un poco más abarcador, que es ese principio que encontramos en 2 Corintios 6,
y que indudablemente nos habla o nos está hablando en ese contexto del matrimonio, pero es un principio mayor que el matrimonio, el que se pone como fundamento, y ahí podemos leer que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, de aquí parte todo. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Bueno, el creyente es luz, el otro es tiniebla. El creyente es justicia, el impío o inconverso es injusticia. En la cena del Señor nosotros estamos teniendo comunión unos con otros. Imagínense que usted dé la cena del Señor para que tenga comunión con Cristo, que sabemos que no la tiene, y con nosotros. ¿Qué comunión hay entre un inconverso y nosotros? No tiene ninguna comunión un inconverso con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo participar, venir a tener comunión con nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, fíjense, este principio nos asegura lo mismo que dicen los autores de la confesión, que no debemos darle la cena del Señor a un inconverso. Bien. Éxodo capítulo 20, verso 7. ¿Qué mandamiento es este que tenemos aquí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué número de mandamiento es ese? El tercer mandamiento de la ley moral, ¿verdad? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué hace un inconverso cuando está tomando la cena del Señor? Está tomando el nombre de Dios en vano. Esto es pan, esto es vino, esto es acá. Él está recordando al Señor ahí. No, él lo está tomando en vano. Él está haciendo uso de ese pan y ese vino de manera indigna. Por lo tanto, está diciendo: no me interesa lo que esto represente. Y si dijera: déjame ponerme un poquito serio, voy a hacer un esfuerzo, voy a ponerme un poquito serio. Yo veo que los creyentes lloran y todo, y hacen así. Dicen: déjame ponerme un poquito serio aquí. Pero ¿él va a valorar realmente la muerte de Cristo? No. Por lo tanto, tomará la cena indignamente, tomará el nombre de Dios en vano tomando la cena. Y lo que está tomando, ¿qué cosa es? Según los autores de la confesión, nada más, para no llegar a las escrituras aún, está bebiendo juicio. Está bebiendo juicio. Pero no solo pecan los inconversos que toman la cena, sino aquel que se la administra también. Los autores de la confesión dicen: los inconversos no deben tomar la cena, pero aquel que la da, o sea, quien se la administra, también peca grandemente si lo hace. También es con gran pecado. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 5, aunque nosotros lo sabemos, versículos 9 al 13. Pablo le escribe a esta iglesia en Corintio. Este hombre del cual Pablo va a hablar aquí, era un creyente de la iglesia, o sea, era alguien más en la iglesia, miembro de la iglesia. Cada vez que tenía la cena, le daban la cena a este hombre. Y era un hombre que estaba con la mujer de su papá, tenía relaciones sexuales con la mujer de su papá, y decía que era cristiano, y estaba en la iglesia. Pero no solo eso, es que toda la iglesia lo admitía en la iglesia, no decía nada, y le daba la cena del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si ahora tú dices: no me voy a juntar con ningún fornicario, idólatra o avaro, te tienes que ir del mundo. Porque en el mundo está el pecador así. Entonces tú tienes que tener roce con cualquiera. Pero mira lo que dice el apóstol: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Con él, con ese, no te acerques a él. Él por allí y tú por aquí.
Tienes que separarte de él. Con los que caen en este tipo de calificativo, de pecados visibles. No estamos hablando de alguien que está luchando con la idolatría en su corazón. No es alguien que es idólatra. No es alguien que está luchando con la fornicación en su corazón. No es alguien que es un fornicario, que lo practica. Acá, con esos no nos juntemos en ninguna medida. Dice el apóstol Pablo, aclara. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Bueno, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Yo no tengo esa razón. No juzgáis vosotros los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Quién es el perverso? Del cual ya él habló en los primeros versos, y nosotros sabemos, ese hombre que tenía un pecado tan horrible que ni en el mundo se cometía con frecuencia, y que en la iglesia habría una persona cometiendo. Sacad a ese perverso de entre vosotros. En otras palabras, no tengan comunión con él, no le den la cena del Señor, sáquenlo de vosotros. Eso es, para que ustedes vean lo importante de esto, ese ruido. El avión que va a despegar. Con todo. Entonces, claramente se nos enseña que debemos sacar de la iglesia y de la comunión con los creyentes, de participar de la cena del Señor, que es parte de la adoración frecuente en una iglesia, aquellos que son pecadores practicantes, o sea, que son inconversos. Un cristiano no practica el pecado, no. Tiene lucha con el pecado, vive luchando contra el pecado, pero lucha. El problema es que el inconverso ni quiere luchar contra el pecado. Él se goza en el pecado. Eso es lo que vemos siempre. Vamos a ver en las Escrituras que los que participan de la cena son los cristianos. Y no aquel que dice, yo soy cristiano, yo visito la iglesia. No, los cristianos. Los que viven para Dios, los que son discípulos del Señor. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, vamos a ver esto. Pero en todo el libro de los Hechos, donde se ve la práctica de tomar la cena, ¿quiénes la tomaban? Hechos 2, 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra, ese término, ¿a quién describe? Los que recibieron su palabra. No los que oyeron la palabra, les gustó, creyeron por un tiempo y se fueron. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Unos escucharon y creyeron. Y por un tiempo caminaron, pero enseguida que vino el problema, que vino la persecución por causa del reino, se fue. Eso no recibieron su palabra. Eso creyeron por un tiempo. Quita eso. El avión está a punto de despegar, como dice Noel. No se quita. Quita esto entonces. Por el momento. Ya va llegando por fin. Eso quisiera usted. Eso quisiera usted. Con toda la tripulación. No, mira la bocina apuntando para el micrófono. No. Ahora la cabeza. Ya, tranquilo. Hey, el centro de este lugar es Cristo, no el audio. Amén. Tranquilo. Miren, es importante que nosotros veamos que esta terminología se aplica solamente a un verdadero cristiano. Recibieron su palabra. Recibieron su palabra. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. No cualquiera que dice yo soy cristiano. No, los que reciben su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas en ese momento. Y perseveraban en qué esas personas. En pecar. No. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eran personas que tenían comunión con la palabra, querían la palabra, recibían la palabra y querían perseverar en esa doctrina. En la comunión unos con otros. O sea, tenían comunión entre creyentes. No eran personas que huían a los cristianos toda la semana y entonces un día, mira, ponemos un ratico ahí. No, tienen comunión con los creyentes. Buscan a los cristianos, aman a los cristianos. Esas personas, dice, también eran los que participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Se dan cuenta? Estos son los que
también tenían comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Quiénes participaban en el partimiento del pan? Respuesta sencilla: los que reciben su palabra, los que son bautizados, ¿verdad? Los que perseveran en la doctrina de los apóstoles, los que tienen comunión con los cristianos, los que perseveran en oraciones. Esos son los que participan en el partimiento del pan. Amén. ¿Se dan cuenta? Hechos 20, 7. Hechos 20, versículo 7. Nuevamente estamos viendo aquí la práctica cristiana primitiva. Dice así el versículo 7 de Hechos 20. El primer día de la semana, ¿qué día es ese? Domingo. Reunidos, ¿quiénes? Los que decían que eran cristianos. Los que iban a la iglesia. No, los discípulos. ¿Para qué? Para partir el pan. Los discípulos son los que parten el pan, son los que comen del pan y de la copa. Pablo les enseñaba ese día, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, en el día del Señor, hermanos y amigos, no hay apuro aquí. Amén. Amén. Así es. La predicación puede durar 1 hora y media, 2 horas, 3, 5, 10, no importa. Vamos a tener hambre, algunos se van a desmayar, yo no sé. Como Utrico, se van a quedar algunos dormidos. Ese día ahí se quedó dormido Utrico, se cayó. Pero bueno, suceden milagros también ese día. Así que esperemos milagros. Entonces, fíjense, los discípulos para partir el pan. Los discípulos, no los impíos. No los que se dicen que son cristianos, los discípulos. Entonces, hermano, todo arriba explicado, fíjense, todo lo que hemos visto hasta aquí, nos limita a una práctica. ¿Se encendió su trabajo? Siento un avión por aquí. Bueno, todo lo que hemos visto hasta aquí nos limita a una práctica restringida de la cena. Escuche bien. Una práctica restringida de la cena. Ya saben ya qué es lo que nosotros creemos como iglesia. Nosotros creemos como iglesia que debemos tomar la cena, pero ¿de qué manera? De manera restringida. ¿A qué nos referimos con de manera restringida? Bueno, vamos a ver, vamos a explicar dos cosas en relación, dos posiciones que no tenemos en relación a la cena, que es la posición abierta y es la posición cerrada de administrar la cena. La posición abierta, esa es la práctica de abrir la mesa a todos los que deseen participar. Vamos a tomar la cena hoy. ¿Usted cree? Hay iglesias que practican eso así mismo. ¿Sí? Así como les estoy diciendo. Van a tomar la cena del Señor. Es el día del Señor. Vamos a tomar la cena. Y todo el que quiera tomarla, puede tomar la cena. Ahora, la iglesia, hermano, está obligada a guardar la mesa de semejante profanación. Administrarle la cena a un inconverso es pecado, porque vemos en toda la escritura que solo pueden participar de él los que por la fe creen en él, los que creen en él, los que por los cuales él murió, que son los mismos que también él llamó, que son los mismos que él justificó, que son los mismos que también santifica y que va a glorificar. Esos son los que deben tomar de la cena, esos son los que van a recordar y que se alimentan verdaderamente en la cena. Eso de darle la cena a un inconverso, eso es profanación de la cena. Si hace esto una iglesia, está pecando. O sea, la cena abierta, nosotros no creemos en la cena abierta, de darle la cena a todo el mundo. Ahora, eso tiene implicaciones. Eso tiene implicaciones. Pastor, pero si yo soy cristiano, ¿cómo yo sé que tú eres cristiano? No, yo me bauticé en el año 68 y yo visité una iglesia por mucho tiempo, lo que después, por cuestiones, yo no me he reunido más y ahora estoy visitando aquí. Muy bien, nosotros tenemos que cerciorarnos de que eso que usted nos está diciendo es verdad. Porque Simón el Mago parecía cristiano,
Pero cuando vio que Pedro, por imposición de las manos, administraba el bautismo del Espíritu, dijo: oye, te voy a dar billete porque tú me das eso. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Le dijo: tú lo que eres un esclavo de Satanás, arrepiéntete. Y no era. En maldición de maldad, en prisión de maldad estás. Y él había pasado como creyente, de hecho había creído en la predicación de Felipe. Gracias. Entonces nosotros tenemos que saber que administrarle la cena a un inconverso es pecaminoso. Por lo tanto, hasta que la iglesia no sepa, no tenga un testimonio visible de que una persona es cristiana, no debe administrar la cena. No es porque tú digas yo soy cristiano, es porque tú lo dices y tú vives diciendo que eres cristiano. Si los cristianos tuvieran una marquita en la frente, Dios le hiciera una señal física, nosotros, perfecto, cada vez que veamos una persona con esa señal física, le damos la cena y ya, pero no es así. ¿Cuál es la única evidencia de una vida transformada? Ver esa vida andando de manera transformada. Realmente la salvación, la regeneración, es un vuelto a ser, pero interno, no se ve externamente. Tiene algunas señales externas, pero necesitamos tiempo para comprobar eso. Por lo tanto, no le podemos dar la cena a todo aquel que venga y diga: yo soy cristiano. Ese es el motivo por el cual nosotros no administramos la cena a todo el que venga a la iglesia, aunque no diga: no, yo soy un pecador, impío. No. Hay quienes dicen: yo soy cristiano, pero nosotros no sabemos si es cristiano. Una persona, eso tiene otra implicación, una persona que lleva mucho tiempo entre nosotros, dice que es cristiano, en algunas cosas se comporta como cristiano, pero en otras cosas no quiere comprometerse con Cristo y con su novia, que es la iglesia. Está diciendo con sus actos: yo no soy cristiano. Porque los cristianos son discípulos, siguen a Cristo y se comprometen con una iglesia local. Por lo tanto, siempre que una persona esté aquí, se comporta quizás en muchas cosas como cristiano, confiesa ser cristiano, pero no se compromete, no se quiere comprometer ni con la iglesia, que son los cristianos, y en sentido real y verdadero con Cristo, porque comprometerse con la iglesia es comprometerse con Cristo. Entonces nosotros tenemos que dudar de esa conversión. No podemos compartir la cena con alguien que no quiera ser miembro de la iglesia. ¿Me entiende? Esa es una implicación. No podemos compartir la cena. Ahora, hay otra manera de administrar la cena que es una manera cerrada. Ya hablamos de la abierta, ¿verdad? Hay una manera cerrada de administrar la cena. Bien, esta es la práctica de permitir solo a los miembros de buena reputación en nuestra propia iglesia o denominación para participar de la cena del Señor. ¿Hay iglesias así? Sí. Y les digo, y esas son más cercanas. Sí, esas son más cercanas. O sea, esos dicen, primero, si tú no eres bautista, reformado, confesional, olvídate que aquí tú no vas a tomar la cena. Olvídate que tú no vas a tomar la cena aquí. Pero además te voy a decir, si tú no eres bautista, reformado, confesional, si tú eres bautista, reformado, confesional, pero tú llegaste estamos en Cuba, estamos en Colón, tú llegaste de Santiago de Cuba
de una iglesia bautista reformada confesional, tú llegaste el sábado pasado. Nosotros sabemos que el sábado pasado tú estás aquí en Colón. Y el domingo pasado tú no viniste a la iglesia. Y tú vienes de una iglesia bautista reformada confesional, tú eres miembro de una iglesia bautista confesional. Y tú viniste para Colón el sábado pasado. Y tú no viniste el domingo pasado a la iglesia a adorar al Señor. Y este domingo tenemos la cena. Y yo soy el pastor de una iglesia que tiene confesión cerrada de la cena. Le digo a los hermanos que van a ministrar, al hermanito fulano no le den la cena. Esto ni me preguntan. Cuidado, el pastor dijo que no le dé la cena y no le puede dar la cena. ¿Por qué? Porque el hermano no es intachable. Estos administran la cena de manera cerrada. Cierran la llave que casi que se va de rosca. Yo creo que cae muy ido de rosca el asunto de cerrar la cena así, por lo que ya vimos. Porque todo creyente debería tomar la cena, alimentarse de Cristo, porque ningún creyente es perfecto, porque todos los verdaderos creyentes tienen lucha con sus pecados y tienen pecados, todos, porque esa práctica de tomar la cena implicaría creer que los únicos que son cristianos son los que son bautistas, reformados, confesionales. Y hermanos, eso no es así. Eso no es así. Hay cristianos incluso en este pueblo que están en iglesias que no creen lo mismo que nosotros, son cristianos. ¿Usted sabe por qué? Porque tú no eres cristiano cuando crees perfecto. No, tú eres cristiano cuando tú crees lo básico de manera correcta, lo elemental de manera correcta. Pero tú y yo tenemos errores doctrinales todos. Si supiéramos esos errores no los tuviéramos. Pero los tenemos, sin lugar a duda. Y una muestra de eso es que hace 5 años atrás hay cosas que yo quizás no lo gritaba aquí, pero lo creíamos. Como por ejemplo, el asunto de la suspensión en la disciplina. No es un asunto elemental. Nosotros creíamos en Cristo, que Cristo es Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. Nosotros creíamos que la salvación era solo por gracia, por medio de la fe. Lo elemental lo creíamos. Pero si tú le haces una prueba de doctrina, de teología, ladrón al lado de la cruz de Jesús, usted puede estar seguro que si usted hace una prueba de teología sistemática a ese ladrón, en el momento que digo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a lo mejor suspendía muchas cosas, pero lo más importante, él sí lo creía. Él creía que el que estaba al lado de él era inocente. Él creía que el que estaba al lado de él no era cualquier hombre, era el Señor. Él dijo, Señor. Él creía, él no sabía si este que estaba al lado de él vivía en Nazaret o era sus padres terrenales, ¿cómo se llamaban? A lo mejor él no sabía eso, pero él sí sabía que era rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios. Su confesión bastaba para ser salvo. Tú no puedes creer que esta iglesia es la única que tiene cristianos. No. Porque para ser cristiano no hay que ser perfecto, sino ninguno de nosotros fuera. Porque ninguno aquí es perfecto. Si tú le niegas la cena del Señor a algunos creyentes verdaderos, tú estás creyendo que hay creyentes que son super santos y hay creyentes que no se merecen tener comunión con el Señor. Entonces nosotros no practicamos la cena del Señor cerrada, no la practicamos. Nosotros pudiéramos sugerirle a alguien que se revise, porque lo estamos viendo un poco ligero. Nosotros sabemos que quizás está en un proceso difícil en su vida, en su matrimonio, a lo mejor se quiere divorciar porque no funciona su matrimonio.
Y ya se acercó a mí o a otros pastores y nos dijo, voy al divorcio. Ahí están los dos, el matrimonio, se quieren separar, se quieren divorciar, quieren romper el pacto con el Señor, pero son creyentes, están en la lucha, no quieren fallar al Señor, pero dicen que esto no tiene sentido, tenemos que divorciarnos. Y yo lo veo que de manera clarita, así, van a tomar la cena con tremenda disposición. Y tú lo ves fresco así, y serios, van a tomar la cena. Yo les puedo decir, hermano, hoy vamos a tomar la cena, pero ustedes quieren desobedecer al Señor flagrantemente. Por favor, no la tomen con ligereza. Piensen en sus decisiones pecaminosas, por favor. Solo eso. Pero la decisión de tomar la cena es de ellos. Yo no debo administrar la cena a un converso, pero a un creyente. Yo no administro la cena. Él es quien debe tomarla de manera digna. Entonces, ¿qué es restringida? Es la que no es ni abierta ni cerrada. Ni abierta ni cerrada. Esa es la posición que tenemos nosotros. Solo a los verdaderos cristianos que sean miembros de verdaderas iglesias se les puede permitir venir a la mesa. Nosotros, y usted lo sabe porque lo decimos casi cada día que tomamos la cena. Nosotros compartimos la cena con todos los que sean miembros activos de iglesias cristianas, verdaderas, que confiesan, por lo menos, que Cristo es el Señor. Sí, porque esa es la hora. Bueno, ¿y cuáles son las iglesias cristianas verdaderas? Bueno, hermanos, ya juzgar cada iglesia, si es o no una sinagoga de Satanás. Imagínense, nosotros tendríamos que ir y hacer todo un escrutinio, ¿verdad? Que cuando escuchamos cada vez hay menos, cada vez nos alarmamos más. Pero yo les voy a poner un ejemplo. Si viene aquí un miembro de la iglesia de los Pinos Nuevos, con todo el que tiene una membresía abierta, y eso es otra cosa, otro término, una membresía abierta que hay quien cree, no saben si son miembros o no son miembros, toda esa historia. Aunque hayan tenido problemas, que hayan expulsado a un pastor que tenía doctrina bíblica correcta, aunque hayan ahí muchos arminianos, etc. Yo pregunto, ¿usted siempre fue bautista reformado confesional? No, porque esta iglesia aquí lo que lleva es de constituida como iglesia. ¿Cuántos años, hermanos? ¿Quién se recuerda cuántos años? Constituida como iglesia bautista reformada. 8. 8 años. 8 años. Sí, 8, 10 años. Como tenemos pecado, tenemos una falta de memoria. Entre 5 y 8 años. Entonces, antes de eso, no había cristianos en Colombia. Gracias a Dios, nosotros éramos cristianos. Y teníamos todo ese tipo de problemas. ¿Cómo le vas a negar la cena a un cristiano? Entonces, si usted viene de una iglesia y usted es miembro activo, usted está queriendo seguir al Señor allí. Si usted no es cristiano, ya eso es un asunto de usted. De hecho, aquí se le da la cena a los que son miembros. ¿Y todos los miembros son cristianos? ¿Quién lo sabe? Eso quisiéramos. Eso procuramos, recibir solo a los verdaderos cristianos. Pero hermano, de verdad, la iglesia es visible, pero también es invisible. No sabemos realmente 100% quién es verdaderamente un cristiano. Ahora, lo que no podemos es darle la cena a un fornicario o avaro que diga que es cristiano. Idólatra, ¿entiendes? Una persona que está andando como si fuera un cristiano y que confiesa serlo. Bueno, nosotros no somos nadie para decirle, no, mira, tú lo confiesas, tú vives, pero es que a mí hay que convencerme. No. ¿Quién tú eres? Bueno, ya se nos ha ido el tiempo, pero tenemos que terminar. Dice también nuestra confesión que todos los que toman indignamente la cena están tomando juicio, comen juicio para sí, ¿verdad? Vamos a ver y beben, comen y beben juicio para sí. Dice así en 1 Corintios 11, que es donde dice exactamente esto. Vamos a terminar analizando brevemente este pasaje. 1 Corintios 11, versos 20 al 22 y 27 al 34 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
El apóstol Pablo está tratando con los corintios y le dice de esta manera: porque al comer, miren lo que pasaba en Corinto, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Miren, ubíquense en contexto. Los corintios tenían en el día del Señor también una comida. Pero aparte de la comida estaba la cena del Señor. Ya, en esa comida juntos en la iglesia, lo lógico es que se esperen unos a otros, ¿verdad? Y que coman todos bien. Y que si hay vino en la cena, bueno, tomamos vino, pero todos. Ya. Bueno, dice aquí, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Habían de los que llegaban y decían: mi hermano, no han llegado todos. Y a mí qué me importa, yo voy a comer ya. Voy a llenarme la panza. Y si no queda, tampoco me importa. ¿Qué usted cree eso? Bueno, eso pasaba aquí, en esta iglesia. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre. O sea, uno se adelantaba a tomar la cena y otros llegaban con hambre. Se dice, por el contexto histórico, se piensa que los que eran esclavos, recuerden que en esta época habían esclavos y eran creyentes, debían dejar todo en casa de sus amos ordenados, y que muchas veces sus amos eran creyentes también que estaban aquí. Solo que los amos llegaban temprano a la cena y a la actividad de la iglesia, pero los sirvientes tenían que dejar todo primero bien preparadito, bien arregladito, para después llegar al culto y cenar, y después tener la adoración y partir el pan, luego la cena del Señor. Bueno, pues unos tenían hambre y otros se llenaban, y otros se embriagaban, dice. Unos tienen hambre y otros se embriagan. Había en la cena vino, pero no tomaban vino voy a tomar un poquito de vino con la cena y punto, no sé. Empezaban a tomar vino. ¿Cómo es eso? Una iglesia, ¿sí? Pues ¿qué? Dice el apóstol: ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Si tú quieres comer y beber, para eso está tu casa, no la iglesia. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, la reunión de los santos? No el local, no el edificio, no, la reunión de los santos. Siempre que la Biblia se llama iglesia, es la reunión de los santos en el día del Señor. Menospreciáis esa reunión, esa convocatoria santa de Dios. Menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Llegaba aquellos sirvientes a última hora, no tenían ni qué comer, tenían hambre, pero no podían. Nosotros somos un desastre, nosotros no tenemos nada. Avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Dice el apóstol. ¿Os alabaré? No, me voy a alabar. En esto no os alabo. Oye, ese hombre tenía. Os alabaré, en esto no os alabo, no. Lo que los quiero coger por los pescuezos, le diría yo, pero bueno. Él dice: no os alabo por eso. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ya esto es un salto, verso 27, no es consecutivo a esto. No os alabo por esto. O sea, se dan cuenta que ya estaban teniendo pecados antes de participar de la cena. Estaban teniendo pecados. Ya ustedes saben por qué cosas tomaban la cena indignamente. Imagínense después llegar y tomar y partir el pan y decir: este pan fue partido por todos nosotros. No será por todos ustedes, los ricachones, ¿no? Porque nosotros los pobres. Ahora tenemos comunión con ustedes. ¿Qué comunión tenemos con ustedes? Tenemos un mismo Señor. ¿Qué mismo Señor? Si ustedes se embriagan y no nos dejan vino a nosotros, si ustedes se llenan la panza y a nosotros no. Y ahora, así clarito, y sin pensar ni en nosotros, ahora vamos a comer juntos el pan del Señor. No. Eso no es comer la cena del Señor dignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pasamos esta diapositiva. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Fíjense que a pesar de que estas personas tenían este pecado horrible de no esperarse mutuamente, a pesar de eso,
El apóstol Pablo dice que debían probarse a sí mismos y comer del pan y beber de la copa. O sea, debían mirar sus pecados, examinarse a sí mismos y probar así y comer así del pan y beber la copa. Dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, ¿cómo sería indignamente? Sin probarse a sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Cómo sería tomar la cena indignamente? Sin discernir el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor, ¿por qué fue partido? Por nuestros pecados. Por el mío nada más, no por el de todos nosotros. Entonces yo tengo que recordar, cuando yo estoy discerniendo el cuerpo del Señor, cuando yo estoy pensando en el cuerpo del Señor, tengo que pensar en mis pecados. No puedo ir sin pensar en mis pecados a tomar el cuerpo del Señor. Y no puedo ir sin pensar que también por los pecados de mis hermanos el Señor murió. Entonces, yo tengo que pensar en el Señor y en mis hermanos cuando voy a la cena. ¿Se da cuenta? Por eso tomar la cena como lo tomaban los corintios era de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor. Si lo hace así, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, fíjense bien, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, se mueren. En otras palabras, si pues os examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Juzgados por quién? Por el mismo que está enfermando y matando. ¿Quién será? El Señor. Porque están comiendo juicio indignamente su cena. El Señor estaba allí debilitando a algunos, enfermando a otros y matando a otros. No necesariamente a los creyentes, no necesariamente quizás a sus familiares, pero como quiera, los estaba castigando. Los estaba castigando. Ahora, si se examinasen a sí mismos, fíjense qué cosa, entre no tomar la cena indignamente, tomarla examinándonos a nosotros mismos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados ¿por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense que ese juicio de Dios es sobre sus hijos. Es un castigo. Es como dice Hebreos, que Él nos reprende y nos castiga porque nos ama. Así que hermanos míos, fíjense, aquellos que tomaban la cena del Señor, que no se esperaban mutuamente, el apóstol Pablo le llama hermanos. Hermanos míos, cuando reunís a comer, ¿qué tienen que hacer? Esperaos unos a otros. Porque el Señor murió por todos nosotros. Si alguno tuviera hambre, coma a su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Conclusión. Hermanos, nosotros creemos que las Escrituras nos ordena tener una celebración o práctica de la cena como restringida, ni abierta ni cerrada. Restringida. Esa es la manera en que nosotros vemos que el Señor nos ordena a tomar la cena como iglesia. Esa es la manera. Y en segundo lugar, concluyendo, Dios nos conceda siempre tener la postura digna al tomar la cena y que tengamos la fe suficiente para ver en el pan y en el vino la presencia y los beneficios de la muerte de Cristo para nosotros. Él nos conceda tomar la cena siempre alimentándonos por la fe y espiritualmente de la obra de Cristo en nuestro lugar, mirando a Cristo, recordando a Cristo y así nutriéndonos de Cristo. Padre, te imploramos que así sea. En Cristo Jesús. Amén.